Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. 4 temas muy interesantes son los que hemos preparado en este nuevo programa de repaso por los temas más importantes de la última temporada. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de cómo la agricultora Carmen García cultiva su tomate cherry. Este otoño disfruta de mis berenjenas, frita, en tempura, con verduras variadas. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Carmen, cuéntanos cómo realizas tú el cultivo del tomate cherry. Pues el tomate cherry, una vez que lo plantas, ¿no?, pasan unos 20 días hasta que lo tienes que entutorar, ¿no? Lo que pasa es que va muy rápido, ¿no? Tú tienes que ir muy rápido porque el tomate crece mucho, echa muchos tallos, tienes que ir quitándole su tallito a la de la hoja y echando los tallitos cerca del tronco para que el bichito que le metes, que es el Nesidiocori, esté cerca de la planta y no lo tires muy en medio, que lo puedas pisar, y vas guiándolo por el hilo, lo vas entutorando hasta que llega arriba, ¿no? Vas controlando un poco el tema de la floración, de que tenga una floración buena, de que los abejorros lo tengan bien polinizado, el cultivo, que no te falle el cuaje. Tienes que ir quitándole hojas primero en la parte de abajo cuando el cultivo ya está a media altura para evitar que las plagas hagan su puesta en las hojas bajas, luego que se airee el cultivo. Un momentillo, Carmen, a mí me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho, es decir, tienes que controlar la floración. ¿Cómo se controla la floración? Es decir, ¿cómo puedes hacer tú que la planta eche más flores, eche menos flores y luego has dicho también correcta floración? ¿Cómo sabes cuál es la floración correcta de una planta? ¿Cómo sabes que es correcta? Pues por ejemplo en el cherry, yo voy a hablar del cherry que es lo que tengo Sí. ahora, porque pues en el cherry pues tiene que haber un ramillete que esté bastante expandido, que no sea como una trenza, ¿no? Porque yo no voy a coger tomate cherry en rama, que voy a coger todo el tomate que pueda, entonces que esté bastante amplificado el ramillete, ¿no? Y entonces eso lo controlamos un poco con el tema del calor que hace dentro del invernadero, o de la sombra que le meta al invernadero si hace mucha calor, del estrés que tenga la planta, ¿no? Contra más estresada esté la planta, pues más problemas va a tener con el cuaje, con la floración. Y tienes que ir mirándolo porque si no, cuando vayas a recolectar, es que si no tienes floración no tienes tomate luego, claro. Bueno, volvemos a donde te interrumpí. Nos comentabas que tienes que ir quitándole la hoja, sobre todo en la parte inferior, pues para que un poco que las plagas, digamos, no accedan a la planta a través de ahí, ¿no? Sí, que no hagan puesta, que no hagan su puesta ahí. Y bueno, también pues para que luego vaya coloreando el ramillete que pega más al suelo. Y luego ya pues tienes que ir, cuando va creciendo tienes que ir intercalando, quitando alguna hoja para que se vaya viendo la planta, que no esté hecha una bola, ¿no? Le vas quitando la hoja que va por encima del ramillete para que el ramillete tenga más luz, para que luego cuando tú vayas recolectando aquello sea más fácil de coger, ¿no? Y hasta que llega arriba. Luego arriba pues ya lo que hacen, cuando llega al alambre de arriba, lo que le hacen es una bajada, un descuelgue. Normalmente, si es de mucho tiempo, que no es el tema de ¿no?, pues se hace dejándolo caer nada más, son 6 meses lo que va a estar el cultivo, es mucho más fácil. Y ya si son otros, ya pues les ponen una percha que van descolgándola, se va quitando la percha y se va descolgando hasta que va llegando al suelo y luego se le vuelve a hacer el recorrido otra vez. Eso sería para un ciclo más largo. Más largo, ¿no? claro. Vale. Y es mucho más complicado, ¿no? Me imagino. Claro, es que te necesita más mano de obra, claro. En realidad hay mucha gente que prefiere no tener un recorrido largo por eso, porque luego al final sí que va a necesitar más mano de obra. Pero bueno, vas probando siempre. Yo tengo muchas veces cherry y se va probando. Hay gente que a lo mejor no le gusta hacer descuelgue por eso mismo, porque necesita y prefieren quitar el cultivo y volver a poner otro. Claro, porque la mano de obra, aparte de que sea
un problema ahora Es que mismo, la decir que encuentres. muchas veces no encontráis mano de obra, pero también luego es prácticamente junto con la planta al inicial, pero es casi que lo que más encarece la producción, la Sí, mano en de el obra cherry también. sí, en el cherry sí es lo que más encarece, porque los otros hay cultivos que los puedes, el pepino holandés lo puedes ir llevando, puntualmente pues, puedes tener a alguien, pero el cherry sí que es verdad que es que se lleva bastante mano de obra. Ujú. Carmen, te voy a hacer una pregunta, no sé si me la puedes contestar, pero bueno, es una duda que yo tengo. Es decir, detrás tuya estamos viendo que las plantas están llenas de flores. Tienes los abejorros que las polinizan y tal. ¿Cuánto tarda en transformarse una flor en un tomate, más o menos? Una flor en un tomate, pues un mes aproximadamente, sí. Bueno, también depende de la época. Si lo pones en agosto, pues al mes ya está, bueno, está recolectando por unos 20 días. Y ahora sí que tarda un mes porque hace más frío por la mañana y el proceso es más corto, claro, más largo que diga. Sí. Entonces, pues sí, sobre eso, desde que aparece la flor hasta que tú, pues, sobre 20 días o así. Y en ese tiempo, porque claro, se va a transformar la flor en lo más preciado que la planta tiene para ti, que es el fruto, y es con lo que tú vas a ganar dinero. En ese tiempo, en ese proceso, tienes que darle algún mimo especial a la planta, hay que hacerle algo en especial a la planta. No, realmente pues tienes que controlar que estén bien los riegos, ¿no? De que no le falte agua y poco más. Las plagas las controlas con los bichos y bueno, sus tratamientos, con lo que te permiten, semanales, pero no necesitas nada más. Es fácil, el tomate cherry es bastante manejable, que es un cultivo que se lleva fácil. Vamos, quiero decir que no es complicado de tener un calibre bueno, ni de que haya mucho destrío, ni de que le entren muchas enfermedades. Es más fácil que otros tomates. ¿Por qué variedad de tomates cherry te has decantado tú, Carmen? Pues por pera, cherry pera Angel, que es uno específico que tiene La Palma y alguna que otra corría. Ajá. ¿Y por qué te has decantado por él? ¿Te han dicho que tiene una alta producción o que ha sido, o es precisamente por el sabor? Cuéntanos un poco Bueno, lo que... sí. El Angel, que yo la primera vez que lo pongo, pues es un tomate de sabor bastante bueno, que lo pagan bastante bien, pero la producción es bajita. Ajá. De producción es más bajita, pero te lo pagan un poco mejor. Y entonces yo digo, tampoco quiero estar cogiendo ahí, que tampoco yo tengo mucha mano de obra, prefiero coger menos, pero que luego me lo paguen mejor. Claro, eso es lo que te iba a decir, que mira que te viene bien Sí, con claro, la cuestión claro. de la mano de obra. Sí, pasa que sí que la planta es mucho más cara, no sé cuánto, pero mucho más cara que otros cultivos, que otros cherry, vamos. Bueno, y el problema del tomate cherry con respecto a, por ejemplo, a otro cultivo que tú has tenido, al pepino, es que tienes que estar mucho más pendiente, mucho más encima de la planta, ¿no? Y sobre todo luego a la hora también de recolectar, tienes que estar todos los días recolectando, ¿no? Bueno, todos los días no. Ahora, normalmente en invierno recolectas una vez en semana y ahora pues será cada 5 días, te coincide a veces 2 veces en semana y a veces 1, depende. Es que como son tan pequeñitos, pues la verdad es que sí que tardan más en coger, no es lo mismo que si tienes un tomate gordo que en una mañana te lo ha recolectado una persona o dos, en el mismo terreno, vamos. Ajá. Eso sí que es más complicado a la hora de que tienes que estar más pendiente, más horas, le tienes que echar más horas, sí, eso sí. ¿Hasta cuándo vas a aguantar tú esta planta? Hombre, yo quiero aguantar hasta último de agosto, vamos a ver. Según ya pues las enfermedades que le entre, porque Neko tampoco puede hacer mucho, no sabe lo que aunque no creo que le pase nada, pero sí que le entran muchas plagas con la calor. Tiene la araña, tiene muchos insectos que le afectan. Nos has hablado antes de los abejorros que tienes para la polinización, estamos viendo la colmena también, pero también estamos viendo que a lo largo del invernadero tienes plantas que no tienen nada que ver con el tomate. ¿Qué función tienen esas plantas? Bueno, esas son las plantas que tenemos aromáticas para que la fauna que hay, por ejemplo, a los abejorros les gustan mucho esas flores y duran más, ¿no? Y están más activas. Y además sirven para coger insectos buenos, ¿no? Lo que nosotros le llamamos los que matan son depredadores de los que yo... De las plagas, digamos. Claro, de las plagas que me afectan a mí al cultivo. Entonces lo que hace es atraer los bichos que a mí me interesa tener dentro del invernadero
para que haya ahí un equilibrio entre la mosca, por ejemplo, o el tris, y los depredadores que yo tengo y que se le incrementan también cuando tú los aportas. Pero eso hace que tengan un hábitat ahí, que puedan estar ahí dentro, que no se vayan. Carmen, otra curiosidad, tú nos has comentado, por ejemplo, que desde que tú plantas hasta que empiezas a recolectar, en el caso de que haga calor, pasa un mes, me imagino que si no hace tanta calor, pues se irá un mes y medio a 2 meses, y la planta está dando fruto hasta el final. Me explico de otra manera, tú has plantado esto en enero, ¿vale? Y quieres mantener la producción, vas a intentar mantener la producción hasta agosto, es decir, estamos en abril, estamos viendo que tienes algunos tomates, todavía en este invernadero nos has dicho que todavía no has empezado a recolectar, vamos a suponer que empiezas a recolectar en una semana, es decir, en mayo, por redondear, de mayo hasta agosto tenemos 3 meses, durante todos esos 3 meses, ¿todas las plantas te siguen dando tomate? Sí, el cherry sí, el cherry desde que empieza a recolectar no para de coger. Eso es que es un cultivo seguro, en ese aspecto sí es un cultivo seguro, porque se le ve que tiene una producción que va continua y no deja de echar nunca. Cuando empieza ya no para hasta que lo quieras quitar. Tú has tenido también, aparte del tomate cherry y tal, tú has tenido otros cultivos. De todos los cultivos que has hecho, por ahora, de todos los que has probado, ¿cuál es el que más te gusta? Primero vamos a hablar de cuál es el que más te gusta, ¿vale? Sí. El que más me gusta, el que más me ha gustado es el calabacín, el que más me ha gustado. Lo que pasa es que aquí en La Palma no tiene, pero como rentable, como manejo, no tiene destrío, es que lo puedes llevar, es el que más me ha gustado, la verdad. Y luego, como gustarme, me gusta el cherry, la verdad es que me gusta. El pepino no me gusta nada. No, ¿por qué no te gusta nada? No me gusta porque es muy difícil de conseguir el calibre, que no se te vayan con la calor, que se te deforma la flor y se chupan. Yo lo veo complicado. O sea, el coger bastantes kilos y que no haya, por ejemplo, el tris te lo deforma, que hay mucho destrío, maneja muchos kilos. Y luego otro problema que tiene el pepino holandés es que nunca sabe a cómo lo va a vender. Lo mismo lo vende a 40 céntimos que a 1,40 €. Entonces es una lotería. Tú no sabes, bueno, en invierno el que tenga calefacción pues sí, pero yo no tengo, vamos. Entonces pues el pepino no me gusta, aparte de que tienes que manejar mucho más kilos, pues el cherry me gusta más, la verdad, y como se trabaja y todo me gusta más. Bueno, ya me has respondido a la segunda pregunta que te iba a hacer, que era primero, por una parte, el que más te guste, por otra parte, el que tú considerabas que era el más rentable, que nos has dicho también que coincide con el calabacín, ¿no? Sí, por lo menos en eco, en convencional no lo sé, pero en eco yo para mí, dicen que el pepino es el más rentable, ¿me entiendes? El pepino es el más rentable, realmente es el más rentable el pepino en eco, pero yo digo para mí, para mí como yo lo he manejado. ¿Por qué es más rentable? Porque tienen más kilos, me imagino, ¿no? Porque el precio del calabacín está normalmente siempre por encima del pepino. Y en sí, que tiene un precio muy estable, a lo mejor tú tienes una media de 1,20, desde que pones, claro, el problema del calabacín es que cuando llega esta época ya no vale, entonces el problema es que pones después. Ya. Entonces si estás en una corrida que no, bueno, en una cooperativa que no te dejan poner, por ejemplo, tomate cherry como yo he hecho, a ver cómo me va, pues me quedo ahí un poco que pongo un pepino, he puesto pepino francés, que lo he vendido a 15 céntimos el kilo y no estoy yo 30 céntimos el kilo, que te lía a coger pepino y es que no te valen nada. Entonces tienes que jugar un poco con todo también, con qué puedes poner después, porque el calabacín es que te lo vende también a 40 céntimos cuando llega el calor, vamos. Todavía queda bastante tiempo, pero no sé si ya tienes planes para la siguiente campaña. Cuando quites el cherry, por ejemplo, de este invernadero, ¿vas a volver a apostar por pepino o no sabes todavía? Sí, tenemos la planificación, porque con La Palma la planificación la hacen ya en este mes. Entonces he planificado poner pepino, pero en el otro invernadero, por el tema de cambiar la raíz, ¿no? Voy a poner un pepino y después pondré el cherry que he puesto aquí, pues lo pondré allí. Y aquí voy a poner un tomate gordo que tienen ellos de descuelgue, con perchas, descolgando la mata y eso, a ver cómo me va. Y entonces después pondría un pepino y después de ese tomate tengo que poner. Claro, cambio un poco el tema de las familias que voy poniendo, que sean al contrario, los dos invernaderos que tengo. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno.
compra producto español, consume productos de cercanía. Durante los próximos minutos conocemos la historia de 3 emprendedoras del sector primario a través de la iniciativa de AFAMER, Tomamos Café con. Nosotros teníamos un bar que se llamaba La Marea y antes de buscar otro tipo de trabajo o estar en el paro, decidí poner en valor 2 productos de la zona, como son el pulpo y la espicha. También hay más productos de la zona que son del mar, que son nuestros, como son la quisquilla, como puede ser la pinta roja, que estoy ahí intentando a ver cómo consigo introducirlo, porque son procesos complicados, requieren muchos controles sanitarios y gracias a Dios en un año que llevo he pasado 2 controles sanitarios y una auditoría, o sea que por lo pronto lo estoy haciendo bien. O sea que... Y eso, entonces, la necesidad o montar una empresa fue prosperar, no fue por otro motivo. Mis padres son los 2 autónomos, llevan 32, 33 años con una empresa aquí en Motril y me venía de cuna prácticamente, o sea que quería hacer algo por mi cuenta y darle valor a productos y de aquí, de mi tierra, de donde me he criado. Mi marido lo conocéis todos, porque lleva muchísimos años trabajando en la hotelería y aquí en Motril, y entonces pues siempre la primera adjudicación es, no, es que esto es de Luis es del pulpo. No, Luis no tiene nada que ver en el pulpo. Luis está con otra cosa, la del pulpo soy yo. Lo que pasa es que, claro, la gente no asocia porque lo consideran o se estanca más en el terreno masculino, que sea un trabajo relacionado con los productos del mar. La gente no lo ubica como un trabajo que podemos hacer las mujeres. ¿Por qué? No lo sé. Porque la limpieza del pescado la han hecho las mujeres siempre. El cocinado del pescado lo han hecho las mujeres siempre. Después ha sido el hombre el que se ha ido introduciendo en la cocina y en las tareas de lo que era la manipulación de los productos, en la casa me refiero. Yo estoy ubicada en la carretera de Almería número 24, donde está el Hostal Muñoz, por la donde está el Bután, ¿no? Pues esa carretera hacia abajo. No busquéis cartel porque todavía no hay. No, la cosa está complicadilla, pero bueno, me encontraréis en el escaparate el Rolex, que es la única seña identificativa que tengo de momento. No sé que consiga vender mucho grupo, muchas fechas. Esperemos, porque yo soy cantante, me gusta mucho cantar, me gusta la canción en español. Nada que ver. De hecho, la gente no me asocia. Hace poco estuve, porque he pedido una ayuda del kit digital, todas las ayudas que hay ahora, ¿no? Y me la está tramitando Cacao, la agencia de aquí de estrategia de marketing. Y cuando llegué, Álvaro García me conoce, porque me conoce. De hecho, Álvaro García de Zarcillo fueron los primeros que apostaron por mi producto, tanto el pulpo seco como la espicha. A ellos le trabajo, yo hablé con Álvaro y le trabajo un formato que él quiere, tanto del pulpo seco como de las espichas. Son formatos exclusivos y para él, para Zarcillo Restaurante en este caso. Entonces yo le estoy muy agradecida. Pues total, lo que iba, que quería hacer esa pequeña puntuación. Cuando llegué allí y me vieron las chicas que están trabajando allí, me dijeron, oye, mira, yo te estancaría en cualquier otra profesión del mundo, pero jamás yo te vería limpiando pulpo, limpiando boquerones. Digo, oye, porque tiene que ver una cosa con la otra. También la visita de la alcaldesa el año pasado, que todavía no hace ni un año, y de todo el equipo de gobierno que estuvo allí, tuvo mucha repercusión porque me vio mucha gente gracias al Telemotril. Entonces hubo gente que fue y que incluso me llamó por teléfono, oye, mira, ¿tú eres la del pulpo seco? Digo, sí, soy yo, dígame, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Y gracias a eso pues también tuve una proyección bastante amplia. O sea que granito a granito va sumando. Pues nada, este es un proyecto que, como he dicho antes, pues
teníamos en mente hace un montón de años. No nos vimos capacitados, no vimos la oportunidad y lo dejamos como aparcado, seguimos nuestra vida laboral. Y vino la época de que nos quedamos sin trabajo, que la cabeza se pone a dar vueltas y dijimos, la idea de la quesería ahora puede funcionar. Pues nos pusimos a buscar cómo formarla, cómo buscar cómo se hace el queso, lo que se necesita y demás. Y ya pues construimos el proyecto y nos lancemos. Vamos, me lancé como loca, con el apoyo de todo lo que tengo detrás, de familia y demás, pero ahí yo con la cabecilla. Y nada, pues ahí vamos, no llevamos tampoco ni un año, empezamos a últimos de abril con lo que es la fábrica y poquito a poco pues nos vamos abriendo un hueco en el mercado, como dice Cristina, duro, pero poquillo a poco vamos pinchando y nos van conociendo la gente. Pero viene alguien, lo del queso concretamente, porque podría haber hecho una empresa de, ¿qué le digo yo? Una zapatería, sí. No lo sé, se me ocurre. No, pues el queso es porque mi padre viene de una familia que todos han tenido ganado, desde mi abuelo, entonces han ido pasando de hijo a hijo, y mi abuela en su época pues hizo queso y todo el mundo la conocía por la mujer de Manuel Parranda, que hacía queso y demás. Y ahora era el momento que mi padre tenía lo que es el ganado, y digo, pues vamos a darle un homenaje a lo que es el nombre de mi abuelo y vamos a hacer como que recordar lo que hacía mi abuela, que podemos volver a hacerlo las mujeres y demás. ¿Tú estás en contacto con alguna empresa también que esté en esa misma línea? Sí. Que de aquí de la costa? De la costa no, vamos, hay varios compañeros, pero una compañera de Huatortaja también lleva una quesería de ecológico. Ella está en ecológico también de cabra, y es donde yo cursé lo que es especialista en quesería, pues ahí conoce un montón de gente y demás. Y sí, al final te vas quedando con contactos de proveedores, queseros, trabajadores de quesería, y sí, hay un montón, parece que no, pero hay un montón de mujeres en lo que es en el mundo del queso. Interesante, porque quiero decir, no es un producto... Vamos, un montón. Hay gente, sí. Hay mujeres que tú has descubierto que yo he descubierto que hay más de lo que yo me esperaba. Interesante. Que hay un montón de mujeres que llevan su empresa, pequeña, grande, que vamos, que le va bien. Por ejemplo, Queso y Besos también va por Silvia, que tiene un premio reconocido, el mejor queso de Jaén. Que hay un montón de mujeres y que tienen reconocimientos ya con sus premios, de sus galardonados, sus productos y demás. ¿Te has planteado tú participar en algún...? Sí, lo tenemos en mente, pero queremos tener como más productos, estar más asentados para poder lanzarlos y poder ver en qué nivel estamos con el resto de queserías de Andalucía. Es complicado ese tipo de certificaciones. Es que es complicado. Son muy complicados. Sí, pero todo intentarlo. Claro, imposible no, pero es complicado, sí. Porque hay un montón, que ya no es a nivel de Granada, provincial, que concursan un montón de queserías de España, hasta de fuera de España, en los concursos importantes. Oye, ahora que me acuerdo, nosotros como AFAME creo que estuvimos, no sé si alguna de las que estáis aquí, estuvimos en Zueros, que es la Feria del Queso. Sí, claro. ¿Te pinta? ¿Ves? ¿Alguna vez estuvimos? ¿Ves? Exactamente, sí. También. Allí mismo en la fábrica lo podéis comprar. Después tenemos la fábrica está en calle San Blas, número 16. Es una calle paralela a lo que es la calle Las Monjas, empezando desde lo que es la ermita de la Angustia. Y aparte Motril la podéis encontrar en Carnicería Ibañez y en Frutería María Dolores. Y en la carnicería de Paco y Puri también. Es lo que tenemos aquí en Motril. Bueno, no sé... Si queréis ahora pasamos y ahora podemos seguir debatiendo, hablando y comentando. Cristina, Laura, pues no tiene nada que ver con ella, quiere decir, su producto es otro, pero la verdad que es un producto precioso, porque hay que decir que es una empresa que... No es más experiencia. Sí, pero además... tiene muchas posibilidades, sobre todo a nivel terapéutico.
Porque yo, que en mi caso también me he visto en la necesidad de esas terapias con mi hijo, pues tengo que decir que son de agradecer, y no lo encuentras en todos sitios. No es una cosa que, bueno, una quesería dentro de que pueda ser, o más el tema del pescado o de alimentos, como quiera que sea. Esto concretamente requiere un espacio, un espacio, además como lo tiene ella, porque ahora veréis la fotografía, que es precioso. Pero bueno, que ella nos va a comentar en qué consiste. A ver, lo primero que quería decir es dar las gracias por el tema de lo de reconocimiento que se me dio en Madrid. Me dio mucha pena el no poder asistir, gracias por aquí. Gente de Velas que estaba allí, pues me escribieron y me mandaron mensajes y fotos del momento. Lo que pasa es que yo, pues, fui mamá en el mes de agosto y no podíamos asistir a Madrid. Entonces, lo que sí también quiero agradecer es a María del Mar Lorenzo, que fue la que me insistió mucho, es compañera mía de facultad, y ella fue la que, sabiendo que yo estaba embarazada, porque todo el tema de los papeles que había que hacer y las gestiones fue en agosto, que yo di a luz el día 17 de agosto, entonces ella era: venga Laura, no seas tonta, hazlo, que ya verás, que lleva muchos años, y le tengo que dar las gracias a ella, que fue la que me animó a hacerlo. Ella me conoce desde hace muchos años y sabe todo el inicio de mi proyecto, y se lo tengo que agradecer. Y gracias a vosotras, gracias a ti por recogerlo, Inmaculada, muchas gracias. Y nada, pues ahora pues eso, hablar un poquito de mi negocio, de cómo me surgió la idea. Lo primero, pues eso, llevo muchísimos años metida en el tema del deporte. A ver, yo soy de Granada, desde pequeña he venido a Vélez, puesto que mi padre es de Vélez de Benudalla y mi madre es motrileña. Entonces, pues desde siempre yo he tenido ahí esa sensación y esas ganas de vivir en Vélez, porque lo veo un sitio fantástico, con una cantidad de recursos turísticos impresionantes, como toda la costa tropical, vamos a decirlo, que no están explotados, y hay que hacerlo tanto en recursos gastronómicos, como es el caso de mis dos compañeras que están aquí, como en recursos culturales, como en recursos a nivel naturales, ¿no?, que tenemos. Bueno, pues yo siempre he tenido esa inquietud de venirme, empecé a estudiar, he hecho el TAFA, he hecho el TECO, hice Magisterio de Educación Física. Yo siempre tenía ahí, cuando hice el TAFA, mi proyecto de fin de curso fue este negocio. Eso fue en el 2008 más o menos, cuando terminé el TAFA. Pues siempre estaba con voy a iniciar la actividad, voy a hacerla. Iba a informarme, no la hacía, porque tenía un trabajo fijo, ¿vale? Yo estaba trabajando en la piscina de Granada, pues me dedico también mucho, estoy metida en el tema de acuático, de la natación, waterpolo, tal. Pues tuve un despido improcedente y fue el momento me lancé, ¿vale? Tuve ahí pues, a nivel económico y todo, pues hay un plus y me lancé. Llevo ya 10 años con este negocio y no me arrepiento para nada. Que me decían al principio, una locura, que hablando de, a ver, es que no sé si, que aquí os lo pongo, cosas que te dicen, ¿no? Cosas que te dicen, que preguntaba antes, que si había visto barreras. Pensad, mundo de los caballos, ¿no? ¿Quién está siempre metido en el mundo de los caballos? El hombre, ¿no? Me han dicho barbaridades, que sí, ¿dónde me metía? Que estaba loca, que eso era trabajo de hombres, que me buscara trabajos más tranquilos, que no era... Pues aquí estoy yo, 10 años y con muchas ganas y con mucho apoyo sobre todo de mi padre, que está ahí, que es el único hombre que está aquí sentado, mi madre, que acaba de salir, que está allí fuera, y mi marido, que también me apoya un montón. Pero es verdad que te encuentras, tanto a nivel en los estudios, porque todo lo que he estudiado, Magisterio de Educación Física, el TAFA, TECO, muchas barreras, que si es que es muy duro, que si es que el deporte, que si es que es más visión de hombre. Es muy corto lo que estoy viendo, pero es así. Y os voy a hacer un leve resumen de las cosas que me he encontrado, pero bueno, siempre te queda tú puedes y da igual. Si tú tienes un sueño y tienes un objetivo, adelante, ¿no? Da igual lo que te digan. Bueno, pues quien está detrás de este proyecto, pues soy yo. Aquí os enseño algunas fotillos con mis caballos, lo que acabo de comentar. Y nada, pues las actividades los valores que yo busco comentaros. Estoy terminando una de mis inquietudes, porque yo, de verdad, soy una persona bastante inquieta, y una de mis inquietudes era el querer prosperar en mi negocio. Pues antes de ser mamá,
me inscribí en el técnico superior de guía e intervención y asistencia turística, ¿vale? Que es un grado superior que se hace en Órgiva, por si le interesa el mundo del turismo, está muy bien. Los profesores que lo imparten son maravillosos y lo tenemos a un paso. Y es una manera de conseguir para poder trabajar como guía. Pues quiero ampliar mi negocio, ya no simplemente abrir el abanico al tema del turismo natural. Como acabo de decir hace un rato, estamos en un sitio donde hay unos recursos turísticos culturales muy importantes y no se están explotando. Entonces, me he lanzado, estoy terminando, de hecho yo no tengo que hacer las prácticas, ahora ya se inicia el tema de formación, termina el viernes. Me voy a lanzar también al tema del mundo del turismo cultural. Actividades que hago, terapias ecuestres, que son tan necesarias, porque el tema del caballo para el tema de las terapias son buenísimos, tanto a nivel neurológico como a nivel motriz. No sé si está Carlos, no sé si está andando, no, se ha quedado parado. Bueno, pues eso, la ruta a caballo, clases de equitación, cumpleaños infantiles, que es una manera, actividades en familia, que esto me gusta comentarlo porque ¿qué pasa hoy en día? Se está perdiendo esa esencia, ¿no? de la familia, dejamos a los niños y los padres nos vamos por un lado y dejamos a los niños, no tenemos entre el trabajo, no tenemos tiempo para dedicarle. Pues esta actividad me gusta mucho porque tanto los padres como los niños participan en la actividad. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Seguimos con más cosas, os damos a continuación las claves para realizar una buena poda del aguacate. Hoy se centra exclusivamente en la técnica de poda, que es una técnica importante, como hemos dicho, es decir, junto con el riego y la fertilización constituyen las tres técnicas fundamentales en el cultivo del aguacate, como en cualquier otra especie, y en ese sentido, pues bueno, la técnica es muy importante, pero sin embargo está muy en manos de personas que son las que realizan el trabajo en el día a día, y yo creo que el agricultor, el propietario, debería ser una persona que se preocupase de su propia formación y en ese sentido pues conocer cómo realizarla sin tener que recurrir pues a otras personas para hacerlo, sobre todo en aquellos casos en las que las explotaciones son pequeñas. Cuando una explotación es grande, evidentemente no tienen capacidad pues para hacerla internamente con el personal de la finca, con lo cual recurren a grupos o cuadrillas de personas que son conocedores de la práctica. ¿Hasta qué punto puede incidir la poda en la producción? Bien, es una pregunta difícil de contestar, pero muy importante. Como hemos dicho antes, el riego es la principal técnica de cultivo y luego está la fertilización y la poda, y podemos decir que a lo mejor el riego puede constituir un 60% de lo que es el cultivo del aguacate y el otro 40% restante lo puede constituir la fertilización y la poda, sin lugar a dudas. Es decir que cuando tenemos plantaciones de aguacate debemos renovar continuamente, por eso lo hacemos también con otras especies, como ocurre en el caso del chirimoyo, en el caso del mango, pero con cualquier otra especie también es extrapolable. La técnica de poda se centra en el hecho de que nosotros tenemos que renovar la madera del árbol para generar nueva floración sobre esa madera y por lo tanto que la calidad de la fruta mejore en la medida en que nosotros hemos practicado poda, porque si no lo hacemos, al final que tenemos muchas ramas viejas, débil, y ese tipo de rama genera fruta de pequeño tamaño. ¿Y cuáles son las cuestiones que habría que tener en cuenta a la hora de la poda para realizarla bien? Bueno, hay que tener en cuenta si el árbol ha tenido carga o no ha tenido alta carga en un año determinado para que la poda sea con mayor o menor intensidad. Nosotros tenemos que distinguir que en el aguacate, como otras especies, y como ya digo, nosotros tenemos dos fechas de poda principalmente. Una fecha que es la salida del invierno, que es una poda que vigoriza el árbol y por lo tanto se obtiene madera de mayor vigor, y otra fecha es el verano, que cuando realizamos una poda de verano es una poda más debilitante, puesto que estamos realizando un corte cuando la planta está en estado de actividad vegetativa. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, ¿con qué árboles podemos nosotros practicar la poda de verano? Pues la poda de verano la tenemos que practicar en árboles que tienen carga media o carga baja. Un árbol muy cargado no tendrá ramas que eliminar en ese momento. Entonces un árbol muy cargado es el que se centra sobre todo en realizar una poda, pero a la salida del invierno, después de haber recolectado la fruta.
y cuando hemos realizado una poda un poco más fuerte a la salida del invierno, entonces estamos obligados a pasar en verano, en mayor o menor medida, antes o después, según la zona en la que estemos, pues realizaremos la poda en julio-agosto o bien incluso un poquito más tarde. Y con eso influimos en la carga de flor de la campaña siguiente. Has comentado antes al principio de la entrevista que tú consideras que los agricultores deberían de estar formados ellos en la poda, pero ¿consideras que se están haciendo las cosas bien o consideras que hay una falta de formación por parte de los agricultores, de quienes trabajan en las explotaciones subtropicales, concretamente ahora las de aguacate? Bien, en este sentido, pues hombre, hay una carencia de formación, que duda cabe. La prueba de ello es que este año hemos tenido un porcentaje altísimo de plantaciones que han tenido una carga floral muy alta y sin embargo no hemos visto que el agricultor se haya preocupado por ello. Es decir, si nosotros detectamos que tenemos una carga de flor muy alta cuando va a llegar el mes de marzo, por ejemplo, pues tenemos que anticiparnos y realizar una práctica de poda en prefloración, que ya digo, esa práctica y esa técnica se desarrolló ya hace mucho tiempo en la Estación Experimental La Mayora, pues estamos hablando de finales de los años 80, es decir, ha pasado mucho tiempo y sin embargo no vemos que el agricultor se preocupe cuando un árbol tiene alta carga floral, y sí debería preocuparse muy mucho, porque eso significa que un árbol que se va a quedar débil, que excesiva carga floral al final termina tirando gran parte de la fruta que cuaja, la que queda es de poca calidad y por lo tanto de poco valor económico, y al año siguiente ese árbol lo que va a hacer es generar madera nueva, por lo tanto económicamente va a perder 2 años, lo cual no interesa. Entonces en ese sentido el agricultor debe formarse y debería preocuparse en ese sentido por mejorar el estado de sus árboles. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Probablemente después del verano muchas personas os habéis puesto a dieta para intentar mitigar todos los efectos de todas las comilonas y todas las salidas que hemos tenido durante la época estival. Muchos de vosotros habréis optado seguramente por la restricción calórica, otros no sabréis de qué se trata, por eso durante los próximos minutos de este sector primario os vamos a dar todas las claves de este tipo de dieta y sobre todo qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Hoy hablaremos de la restricción calórica, es un tema que está en boca de todos, a nivel de mercado, cuando vas y oyes a la gente hablar de la restricción calórica, los ayunos terapéuticos, etcétera, y a nivel científico también. Es un tema que desde 1950 se sabe la importancia que tiene. Hay unos ensayos en la época de 1950 y años siguientes sobre la restricción calórica y ayuno controlado en ratones. Y se veía, curioso, aumentaba la longevidad. ¿Por qué aumentaba la longevidad? Porque regulaba los niveles hormonales, de insulina, de tiroides, regulaba los niveles metabólicos, es decir, no es que regulase, que los hacía más fisiológicos y conseguía ratones físicamente más activos con una restricción calórica o un ayuno controlado y además no solo activos físicamente, sino activos mentalmente, que tenían mayor capacidad de resolver pruebas conductuales de forma más rápida y mucho más eficaz que los ratones que no están sometidos a esa restricción calórica. ¿Pero qué es una restricción calórica? Muy sencillo, es una reducción del aporte calórico sin causar malnutrición. Eso es el concepto de restricción calórica. Es decir, hay que hacer una ingesta adecuada en nutrientes, en minerales, en vitaminas, en proteínas, en hidratos de carbono y en grasas, los que necesite tu cuerpo, que vamos siempre pasados de frenada, vamos sobrealimentados, tener una hidratación correcta, que también es fundamental, pero hay una reducción entre un 15 o un 25% del aporte calórico. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Una persona que igual tenga hábito de hacer 3 comidas al día, pues simplemente en vez de comer el plato muy grande, hacer un plato más pequeño, es decir, hacer una reducción del aporte calórico en sus hábitos culinarios o nutricionales diarios. Y hay otra forma que también está muy en boga y tenemos el mismo efecto preventivo. Los estudios nos están avalando tanto en la reducción del aporte calórico como los ayunos intermitentes, el mismo beneficio con respecto a esta longevidad que he hablado inicialmente, ¿no? Que puede ser unos ayunos intermitentes de 12-12, es decir, 12 horas como y 12 ayuno, o puede ser ayunos intermitentes de 16-8, 16 horas ayuno y 8 horas como. Consecuencias de una restricción calórica ya no en ratones, sino en el ser humano. Primero, que vamos a ver
una reducción sobre un 10-15% de pérdida de peso, que es muy importante porque estamos, ya digo, estamos muy pasados de frenada, tenemos un nivel de obesidad, de sobrepeso, que es una patología endémica, ya se puede decir, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos una bajada paulatina, poco a poco, no abrupta, con lo cual es mucho más fácil de mantener esa reducción del peso, es mucho más saludable. Tenemos unos niveles homeostásicos de insulina, de hormonas tiroideas, la temperatura corporal, el metabolismo basal. Tenemos también una reducción de colesterol en sangre, triglicéridos, de la tensión arterial, tenemos de marcadores tumorales en sangre cuando hacemos una analítica. Es decir, tenemos un beneficio que afecta a todo nivel para la salud, y tiene una repercusión sobre la longevidad. Por ejemplo, otra consecuencia de la reducción calórica, que esta es capital, mejora la actividad inmune. ¿Y por qué es capital? Pues no es que vaya a pegarse más fuerte con las bacterias nuestro sistema inmunitario o menos fuerte, sino que desde el momento que regulamos la actividad del sistema inmune, disminuimos la inflamación crónica celular. La mayor parte de las patologías hoy en día son debidas a un estado inflamatorio crónico, latente, subyugado, de fondo, mediado por un sistema inmunitario, por exposición a elementos estresores, por exposición a elementos tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo, a malos hábitos de vida. Entonces conseguimos mejorar esa actividad inmune y disminuir esa inflamación celular. Además, ¿qué conseguimos también? Una disminución de la producción de radicales libres, que esto influye en una mejora del metabolismo celular. Es decir, bajamos la inflamación que rodea nuestras células y encima activamos el metabolismo de las células. Hacemos que las células trabajen alegres, trabajen produciendo al 100%, con un buen rendimiento. Entonces, claro, esto evidentemente afecta al envejecimiento. Estamos haciendo como una reprogramación saludable celular. Hombre, es cierto que no es fácil implantar unos hábitos de restricción calóricas en personas que nos hemos vuelto un poquito sanchopanzas, en una sociedad muy relajada, muy laxa, muy dado a no sufrir, estamos huyendo siempre del sufrimiento, pero si nosotros llegamos a concienciar a una persona que es por su salud, es para llegar a ser mayor, pero no a ser mayor con calidad de vida, yo creo que eso cambiaría el enfoque que hacemos, ¿no? Y también una cosa curiosa, que la restricción calórica es muchísimo más efectiva, y fijaros hasta qué punto es importante, en personas con obesidad o con sobrepeso que en personas con normopeso. O sea, una persona que no tenga un exceso de peso, evidentemente mejora sus actividades celulares y el control de inflamación, pero como una persona con sobrepeso y obesidad está con un mucho mayor estado inflamatorio de fondo, entonces va a tener muchísimo más beneficio. Y a todo esto voy a sacar un concepto nuevo que tenemos en medicina, de unos años aquí, pero relativamente nuevo, que es la resoleómica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabrota? Precisamente se basa en esto que he comentado, de que la mayor parte de las patologías hoy en día se generan por un estado inflamatorio crónico de fondo soterrado, subyugado, que no somos ni conscientes nosotros mismos. Entonces la resoleómica es la capacidad que tiene nuestro organismo para resolver la inflamación crónica por medios endógenos, por medios propios. Entonces, dentro de esta resoleómica, nosotros lo que estamos haciendo con una restricción calórica es potenciar la resoleómica, potenciar la capacidad de nuestro cuerpo de autorregeneración, de autocontrol, de controlar esa inflamación, ¿no? Pero si encima le ayudamos con una alimentación correcta dentro de esa restricción calórica, si le metemos una serie de moléculas que potencian ese control de la inflamación, como por ejemplo salicilatos. ¿Qué son salicilatos? Los salicilatos es un principio, os recordará el ácido acetilsalicílico, es el origen realmente natural del ácido acetilsalicílico. Es que genera muchas lipoxinas antiinflamatorias en nuestro cuerpo, pero lo podemos aportar por los alimentos. Alimentos como el tomate, las habas, los pepinos, las especias, el comino dentro de las especias, el aguacate, los piñones, los pistachos. Nos aportan mucha cantidad de salicilatos. Entonces, si nosotros, aparte de la restricción calórica, hacemos una alimentación antiinflamatoria con este aporte de alimentos ricos en salicilatos o alimentos ricos en resveratrol, como es la uva roja,
El resveratrol genera muchas sirtulinas, que es una molécula muy antiinflamatoria, muy rejuvenecedora. O aportamos omega 3, que también es un elemento muy importante como antiinflamatorio. Entonces estamos potenciando dos pilares de la longevidad. Por un lado estamos estimulando el control de la inflamación de bajo grado y por otro lado estamos potenciando ese control de nuestro cuerpo con una ayuda externa dentro de la alimentación de una forma natural, ¿no? Y os quería comentar que si nosotros miramos geográficamente las zonas en las cuales hay mayor longevidad y preguntamos a esas señoras o a esos señores mayores que igual tienen 90, 100 años, decir, ¿qué ha hecho usted a lo largo de su vida para ser tan mayor? Y dicen, mira, comer poco y trabajar mucho. O sea, es una constante en las respuestas. Entonces, hoy en día, gracias a estos conceptos de resoleómica, de la investigación en restricción calórica, se están poniendo las bases moleculares y las bases científicas a ese comer poco y trabajar mucho que tanto hemos oído en los medios de comunicación en las sociedades longevas o en los sitios geográficos que hay muchísima longevidad. Al hilo de lo que estamos comentando, cuando hemos hablado de restricción calórica o de ayuno intermitente, una restricción calórica no significa que tengas que reducir, que pasar hambre, porque reduces el nivel de plato, sino simplemente tú estás metiendo un plato de potaje con bien de tocino, que eso te aporte unas calorías ingentes, o bien puedes sustituirlo por un gran plato de ensalada rica de colores, variada, que te entra por los ojos, y que te vas a saciar posiblemente más que con el plato de potaje y estás reduciendo el aporte calórico, pero y aportando más calidad nutricional a tu organismo. Y con respecto al ayuno intermitente, pues eso siempre es importante adaptarlo a las posibilidades de cada persona, es decir, a su trabajo, a su ritmo de vida, a su dinámica. El cuerpo siempre aprovecha las horas de la noche para regenerarse, para limpiarse, para drenar. De hecho, por la mañana orinamos muchísimo, hacemos deposiciones porque el cuerpo ha empezado a mover todos los residuos por la noche, ¿no? Entonces, pues es muy fisiológico el hacer un ayuno, las horas de ayuno por la noche, en el sentido de que vas a ahorrar energía. Tened en cuenta que el proceso digestivo copa 1/3 del gasto energético que tenemos para todo el día. Entonces, si le ahorramos ese gasto energético, todo ese exceso de energía lo va a dedicar a ese proceso natural de regeneración y de limpieza y de reestructuración por su interior. Entonces, en ese sentido es más prudente por la noche, pero siempre hay que adaptarlo. Claro, evidentemente una persona que igual está trabajando en una celulosa con horario nocturno, pues igual no le es conveniente, ¿no? Siempre adaptado a cada persona, pero procurando que sea por la noche. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto a través del canal que Telemotril tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis nunca de seguir sembrando muchísimo optimismo.